Una pregunta recurrente es, entonces, ¿cuál es la sociedad ideal? Pienso que la historia evidencia que el ser humano, la sociedad humana, ha transcurrido durante los últimos 7.000, 8.000 años por diversas etapas o fases o niveles de desarrollo, tanto desarrollo humano como desarrollo social y también de modo de producción, es decir, organización del régimen económico. Es así como yo pues comparto la teoría de que inicialmente se comienza con una sociedad primitiva donde los medios de producción fundamentales son propiedad social, comunitaria, de la tribu, de la gen, de la familia posteriormente. Y la distribución de los recursos, fundamentalmente de los productos de la producción, es decir, recolección y caza, antes de la primera gran división social del trabajo, gracias a la cual aparece la ganadería por un lado y la agricultura por el otro como dos actividades independientes. Eh, la distribución, digo, era equitativa. Eh, alcanzaba para todo el mundo o no alcanzaba para todos, pero no había una apropiación de un grupo, de un sector o de unos individuos en particular de forma permanente, estructural, sistemática. Ciertamente que uno entiende que los más fuertes y los más inteligentes pues accederían inicialmente más rápidamente a esos recursos, a esos bienes, como en cualquier otra organización animal. Pensemos en los leones o en los perros salvajes o en los leopardos o en aquellas sociedades comunitarias, no obviamente animales solitarios o individuales, en que se reproduce una sociedad o una comunidad, digamos un grupo, a partir de los intereses colectivos, pero siempre habrá quienes sean primero, luego quienes sean segundo y quienes estén de último. Después de esta sociedad primitiva, cuando esta se deshace, se liquida, se desintegra, surge la sociedad antigua o el sistema esclavista de producción, caracterizado por la propiedad privada sobre los medios de producción fundamentales, básicamente la tierra y los esclavos. Y para mantener, conservar esta sociedad, pues es necesario crear un Estado. El Estado, que es una organización político, militar, institucional, jurídica, que tiene como función fundamental conservar el statu quo, es decir, las condiciones en que se encuentra, con el objeto de mantener los privilegios de una minoría en contra de las mayorías que no tienen ese poder. El poder económico finalmente conlleva el acceso al poder político. Posteriormente, como tercer nivel o fase de desarrollo histórico, pienso yo que viene el feudalismo a nivel europeo fundamentalmente. En muchas sociedades de otros continentes no existió, donde después de la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476, año Domini, y o 1453, año Domini, en el Imperio Romano de Oriente, lo que hoy es Estambul, antiguamente Constantinopla, surge el feudalismo, que es una sociedad eminentemente jerarquizada donde los señores feudales son propietarios de las tierras y los campesinos son siervos y se basan en la relación de servidumbre, donde no tienen derechos fundamentales ni libertades individuales, hasta que finalmente aparecen dos clases nuevas en un largo proceso de transición a partir del bajo feudalismo, prácticamente a partir del siglo XIII en Europa, y con el derrumbe de este sistema en manos de la burguesía naciente, que ahora tiene el poder económico y quiere acceder al poder político, mientras los señores feudales han perdido el poder económico, pero aún detentan el poder político. Burguesía seguida y sustentada, apoyada por la nueva clase proletaria de obreros asalariados que se han independizado de los feudos. Surge el capitalismo con las grandes revoluciones burguesas, fundamentalmente la de 14 de julio de 1789 en Francia, y que siguen en 1830 y posteriormente en 1848
cuando podemos decir que el capitalismo se estabiliza a nivel europeo y en buena parte a nivel universal. El capitalismo actualmente sigue siendo la forma de organización económico, social y política prevaleciente. Yo diría que los casos excepcionales son mínimos, ¿no? Cuba, pero que también depende de las relaciones de producción capitalistas, hasta el punto de que el sector hotelero y turístico se basa en eso, relaciones de producción, trabajo asalariado capital con base en el capital extranjero, en las grandes multinacionales del turismo y de la hotelería. Y en el caso de China, pues donde se habla de un país, dos sistemas, pero que se fundamenta en un sistema político de carácter socialista, con un partido único, el Partido Comunista Popular Chino, de la República Popular China, perdón, pero un sistema económico capitalista donde prevalece el interés particular y el afán de lucro. Entonces, pensar en un sistema ideal, pues obviamente que es especular hacia el futuro, es pensar con el deseo, pero pienso que las utopías y los grandes sueños de los grandes pensadores y humanistas se han ido cumpliendo en la medida que va avanzando la conciencia humana, la sociedad humana, y se organizan los grandes grupos económicos y sociales humanos. Pienso que algunas de las características principales, fundamentales, que determinarían que una sociedad democrática fuera realmente tal, no solamente la participación política en elecciones periódicamente cada 4 años, como es buena parte de América Latina y del mundo, Estados Unidos de América, por ejemplo, sino que esa participación también sea en términos de decisión de políticas públicas, donde haya equidad económica, social y laboral, donde los ingresos de los más ricos no superen en grandes cantidades o grandes veces los de los más pobres o de los trabajadores, donde la pobreza y la miseria se erradiquen, donde los niveles de concentración de la riqueza sean mínimos, donde se garantice el acceso a la educación y a la salud públicas, universales y gratuitas, como es la mayoría de los países con un sistema de bienestar social, o de los estados de bienestar, como son aún casos como Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, en muy buena medida Reino Unido, Alemania, el Reino de los Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Suiza, o en el caso de Canadá, y también sistemas en los cuales mejor las personas puedan acceder a la formación técnica profesional, donde la gente tenga oportunidades, donde no se requiera la intervención del Estado en función de proteger los intereses de los más ricos, donde la redistribución de la riqueza sea una función realmente importante y social del Estado en beneficio de las mayorías. Esto yo pienso que se logra, primero que todo, con democracia, segundo, con Estado, hasta donde sea necesario, y en tercer lugar, con también la participación de las personas desde el punto de vista de la iniciativa privada, de que las personas tengan acceso realmente a las oportunidades y que los incentivos, las iniciativas propias de las personas sean tenidas en cuenta. Yo pienso que finalmente la experiencia histórica de las fallas, las falencias, los vacíos, las inequidades e iniquidades del capitalismo y también del socialismo real existente que se derrumbó en Europa son la base para generar un nuevo sistema ideal. Ya veremos, la historia hablará. Muchas gracias.